tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Dios le bendiga. Estoy aquí para recordarles que este lunes 2 de septiembre
Desde las 2 de la tarde estaremos celebrando el año 51 de Clamor a Dios frente al Capitolio. El lema de este año es Conquistando la Tierra Prometida. Somos más que vencedores. Es un año de gran decisión. Es un año cuando no solamente decidiremos el futuro, el destino de Puerto Rico, sino que la iglesia, orando, decidirá el destino de los Estados Unidos. Es un año cuando Israel se ve amenazada por 3 diferentes frentes de guerra. Miles de infieles, miles de fanáticos islámicos se han unido a Hezbollah y a Hamas para tratar de destruir totalmente a esa nación. Pero Dios ha dicho que bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a aquellos que se opongan. Vamos a orar por la paz de Jerusalén, vamos a orar para que Dios le dé la victoria a Israel, pero vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos por quienes vamos a elegir y salir a votar, que no sean personas que compongan una alianza satánica, lobos vestidos de ovejas, que no sean políticos que no tienen temor a Dios, que aunque no sean convertidos, tengan como Ciro una visión y un temor como Nabucodonosor, que Dios quita y pone reyes, que hay que responderle a Dios por lo que hagamos. Este año tenemos que pedirle a Dios que nos prepare para lo que viene y que nos libre de lo peor de lo que va a venir. Amenaza de terremotos, amenaza de desastres económicos, de la naturaleza. Hay una amenaza también de que personas escrupulosos como George Soros están metiendo millones de dólares en el proceso electoral de Puerto Rico, apoyando personas que con su alianza satánica de tomar el poder llevarán este país a otro camino que no es el que Dios quiere. Y que Dios nos dé discernimiento para escoger de lo que hay lo mejor. Y que Dios nos libre de aquellas cosas que no sean buenas, que no sean aceptables para Dios. Este año, conquistando la tierra prometida, bien claro, somos más que vencedores. Septiembre 2, frente al Capitolio a las 2 de la tarde. Tú tienes que estar allí. Bueno, bienvenido a Clamor en la Noche. Este programa se transmite de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Se graba en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Y vamos camino a Clamor. Hoy vamos a hablar del versículo 33, 3 de capítulo 33, verso 3 del libro de Jeremías, que ha sido el usado por años como el fundamento, el verso clave del día de clamor. Y este año, pues, quiero hablar un poquito de eso, pero recordarles que ya nos faltan días, pocos días, pocas horas. Estamos, el grupo de clamor, unido, trabajando para que todo este mecanismo, todo este evento se lleve a cabo con la precisión más perfecta que podamos como humanos. Pero hablarle de la importancia de este evento 51 años después, así que 51 años atrás, esta idea no nació en mi mente, nació en la mente y en el corazón de Dios. Me manifestó la importancia de restaurar los muros espirituales alrededor de Puerto Rico. Me señaló que Puerto Rico había sido bendecida, prosperada, guardada, protegida por unos muros creados por las oraciones, la fuerza espiritual del pueblo cristiano, los ayunos, la humillación, Dios respondiendo a eso. Son los valores espirituales, la comunión con Dios, y que Él tenía esos muros en respuesta a la oración de los justos, a los que habitamos en esta tierra. Pero la visión del día de clamor no se extendía solamente a Puerto Rico, sino a toda América, el sur, el norte, Centroamérica, el Caribe y a los confines de la tierra. Clamar a Él por la salvación de las almas, clamar a Él por la paz de Dios sobre Jerusalén, clamar a Él por la reconciliación de los descarriados y la salvación de los pecadores y clamar para que se muestre su gloria en este tiempo apocalíptico
en este tiempo el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento de su pueblo, en este tiempo cuando nos acercamos al conflicto final, donde por estar la iglesia y tener el poder que tiene, pues el anticristo no ha podido manifestarse, está en la tierra. Su organización se está preparando y hemos señalado que políticamente, económicamente y ecuménicamente, religiosamente, la Unión Europea ha sido y es la base de gobierno mundial para el anticristo, el hijo de perdición, al cual Daniel llama el hijo de pecado, el cual se manifestará y su presencia, su organización ya está hecha. Es la nueva orden mundial, es el control económico del mundo, es la creación de una sola iglesia, pero una iglesia llena de todas las herejías, de todas las desviaciones, de todos los demonios religiosos del mundo. Y una economía sometiendo al pueblo a autodependencia y al mantengo de ese gobierno para comprar su conciencia. Es también la unidad política del mundo, buscando un redentor que no ha tenido la paciencia de esperar que viene el Rey de Reyes, que Cristo es el Mesías verdadero. Entonces, esas son las bases principales y la meta histórica y futurística bajo la cual el fundador de lo que se llamaba al principio el mercado común europeo fue un judío inglés. Y él dijo, ya cuando se había hecho la parte económica, que era el mercado común, es decir, todas las naciones europeas, y según la Escritura, 10, no necesita que se limite esa unión solamente a 10, no, pero que esa Unión Europea sería la restauración del viejo imperio romano. Y para que esa profecía que se cumpliera, que está en los 10 dedos de los pies de la estatua que Dios le reveló en el capítulo 1 de Daniel a Nabucodonosor, donde le revela los diferentes imperios, la subida y caída de los imperios babilónicos, el imperio griego, el imperio medo y persa, el imperio romano, y finalmente en los dedos finales de esa estatua está revelado el gobierno final del anticristo, que será la Unión Europea, la Unión Europea creada dentro de su estructura basada en la renovación del Imperio Romano. Así que yo, cuando empecé a estudiar esto, pues yo creía que era que una vez que se cumplieran, que estuvieran ingresadas, que estuvieran dentro de esa unión, solamente 10 de las naciones, que para cumplirse la profecía tenía que haber 10 de las naciones que componían el imperio antiguo caído romano, en la renovación del imperio romano. Pero a medida que se va el tiempo y el arquitecto que hizo esto revela que es una unión de todas las naciones europeas, y ya vemos que pasa como por 20 y pico, 22, 21, pero lo importante es el ingrediente que señala el gobierno de la nueva orden mundial, el gobierno del anticristo, es que dentro de esas 20 o 23 o 24 naciones estarían en el ingrediente interno 10 de las naciones que componían el imperio romano, ahora renovado como la base fundamental política del anticristo. Entonces vamos a ver las Naciones Unidas. Mientras este es el componente político, económico, que son tres cosas que decía el arquitecto de esto, que se necesitaba: unión política, unidad económica y unidad religiosa. Es decir, el objetivo era crear una economía, que ya muchos están llorando y gritando por eso, una sola economía mundial. Un gobierno con una sola economía mundial. Un gobierno con una sola meta y unidad de concepto político. Y para consolidar todo eso, lo que faltaba era, porque ya la política de la Unión ya tiene las naciones que pertenecen a esa
Unión Europea pues ya tienen su participación política, eso es una entidad que tiene un presidente aparte, tiene un consejo aparte de miembros de esa, políticamente de esa Unión Europea. Pero entonces, debido a que Europa tiene una división y el mundo económicamente, eso es importante, políticamente, pero la peor división es la religiosa. Entonces, en la meta del autor de ese concepto, sin darse cuenta, el enemigo lo va iluminando y piensa que para ser el gobierno mundial del anticristo tenía que crearse un ecumenismo, una unidad de todas las religiones del mundo. Entonces, eso incluirá, primero que nada, las 3 religiones del mundo. Pseudo, sabemos que el cristianismo es lo que une a lo que Dios ha hecho por nosotros, pero la cristiandad, que es diferente al cristianismo. El cristianismo está basado en Jesucristo, está basado en lo que Dios nos reveló, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Dios nos ofreció. Pero religión es la cristiandad. Es que tiene que haber una unidad del Islam, el Islam o los musulmanes, la religión islámica, la cristiandad, que es lo que es cristianismo sin conversión, que es una religión llena de tradiciones y de embeleco y de doctrinas falsas, que es el esfuerzo, como decían los griegos. Religión es religar. La religión es el esfuerzo del hombre por encontrar a Dios, por buscar a Dios. Entonces, pero esa es la religión. Pues entonces tenía que haber una religión que recogiera todos los distintos esfuerzos, los musulmanes, los de la cristiandad y los judíos, los judíos, el judaísmo. Entonces, eso entraría entonces en traer a esa unidad a los budistas, a los hindús, a los hechiceros, a los brujos, a los santeros. Es decir, eso basado en esas 3 religiones, de esos 3 esfuerzos humanos por encontrar la verdad o por encontrar la realidad espiritual, que es un esfuerzo humano diferente al cristianismo, que es la revelación, es la extensión de la mano de Dios hacia el mundo. Es decir, aquí tengo, de tal manera he amado al mundo, que he enviado a mi Hijo único para que Él muera por los pecados de la humanidad. Que son 2 cosas, la cristiandad y el cristianismo no es una religión. La cristiandad, que es esa imitación de lo que es el cristianismo, relegado a un simple esfuerzo del hombre para tratar de encontrar a Dios, que es una falsa. Entonces, eso es lo que va a unir a ese gobierno. Va a haber, y ya han construido en un país, en Arabia, en un sector de mediano oeste, ya han construido una enorme catedral islámica, una mezquita, para simbolizar esa religión. Entonces, han construido una enorme sinagoga y una catedral católica, porque consideran que el catolicismo pues, es la señal más numérica de lo que es la religión. La religión de la cristiandad, que no es el cristianismo. El cristianismo nace en Cristo, es el esfuerzo de lo que Dios hizo para salvarnos. Entonces, pues tienen eso. Y a base de esas 3 religiones, de estos 3 esfuerzos de la humanidad, el Islam en una mezquita, el judaísmo en una sinagoga, y lo que ellos llaman la cristiandad, o una falsa interpretación de lo que es el cristianismo, una catedral católica. Entonces, bajo esa sombra, empiezan entonces a unir al hinduismo, al confucianismo, a los Hare Krishnas, va a unir todos los sectores heréticos del mundo. Pues entonces, eso le daría el poder del anticristo de un gobierno mundial. Porque debido a la diversidad de religiones, y quiero, porque tanto se repite una mentira, un error que la gente lo cree, cristianismo no es una religión. El cristianismo es lo que Dios hizo para salvarte a ti, para salvarme a mí,
para conmoverse en misericordia y librarnos del pecado, del infierno, transformarnos y hacernos nuevas criaturas. Pero la cristiandad es el esfuerzo escondido detrás de un pseudo cristianismo que no es real, sino que es el esfuerzo dogmático, herético, humano de las obras del ser humano. Pero entonces vas a unir a todos esos sectores. Ya han creado en un sector especial del Mediano Oriente, el Mediano Oeste, aquella parte donde está Israel y está Arabia Saudita y está Irán, toda aquella zona. Ya han escogido un sitio. Entonces, una vez que la Unión Europea tenga ese factor religioso, de unidad religiosa, no unidad del cristianismo, una manifestación que es única. El cristianismo, Jesús no practica sino su presencia, su revelación, y no tiene que estar apelando a todas estas cosas. Pero ese gobierno, el anticristo, que es el hijo de perdición, el hijo de pecado, es la encarnación del mismo diablo, como el que va a resolver los problemas del mundo, va a tener ese organismo firme. Ya está el concilio, la Unión Europea, con todas sus estructuras políticas, económicas, y ahora le falta consolidar el aspecto religioso. Ahora, por otro lado, tiene las Naciones Unidas, que de unidad no existe nada. Es un club donde el 90% de sus líderes son un montón de endemoniados y locos y gente que no representan lo mejor de lo que Dios creó. Pero las Naciones Unidas, con sus organismos diferentes, tiene diferentes organismos. Entre ellos tiene la Organización Mundial de la Salud, que es una manera de controlar, la humanidad y consolidar su trabajo a través de proyectar supuestamente un interés por la salud de los seres humanos. Durante la pandemia fueron utilizados para hacer una prueba de lo que será el gobierno del anticristo. Es una la excusa de la pandemia, detener a todo el mundo, como hicieron en China, como hicieron en Estados Unidos, como hicieron en el mundo, encerrar a la gente, quitarle sus libertades, entonces decirle todo lo que tienen que hacer y crear que eso es una manifestación del socialismo marxista comunista dentro de una esfera económica, religiosa y política. Entonces, eso es importante que se entienda. Las Naciones Unidas, mire, son un fracaso. Si ustedes recuerdan el conflicto, la guerra, el genocidio en Ruanda, enviaron supuestos mensajeros de paz, y mientras en la cara de ellos los locos que estaban masacrando, porque estaban los Tutsis y estaban los Hutus, y los Hutus eran la minoría y habían tomado el gobierno de Ruanda, y entonces, porque dentro de los Hutus había una administración cristiana verdadera, empezaron una persecución. Tumbaron un avión con el vicepresidente, que era de una de las facciones, para tomar el control del país. Empezaron una matanza, no tenían televisión, tenían radio, y por la radio mandaban a masacrar. Y yo estoy empapado de eso porque vivimos el momento cuando Billy Graham estaba aquí y estaba transmitiendo al mundo entero, lo que estaba pasando en Ruanda. Estaban allá, había lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico desde San Juan, y estaban llevando el mensaje a toda esa parte del mundo. Su equipo fue masacrado, los mataron, los picaron en canto, su equipo que estaba en Ruanda. Eso me interesó tanto porque vivimos esa experiencia de que mientras Billy Graham predicaba aquí, en Ruanda su equipo de hombres y mujeres fueron masacrados, martirizados. Esa intervención de la Naciones Unidas fue un engaño, no hacían nada. Y hay que ver bien claro, hay dos películas, una que hace HBO, que se llama April Showers in April, y está la otra película que salió, que es un documental, pero película, se llama Hotel Ruanda. Y ahí se ve el fracaso de las Naciones Unidas.
tipos tenían poder para hacer nada. En la cara de ellos mataban a la gente. Fue una página trágica en la vida del mundo. Las Naciones Unidas será el brazo internacional a través de organizaciones que dicen que bregan con el hambre, que bregan con los niños. Ellos son los que promueven el homosexualismo, promueven, 4 años atrás o más decían que eso de los transgéneros era una locura. De la noche a la mañana empezaron a decir que era aceptable. ¿Por qué? Ellos tienen en su mente que uno de los controles que apoyan el aborto, que es la matanza del niño sin haber nacido o acabando de nacer a cualquier momento. O sea, aprobaron lo que hizo Mao Zedong, que en su afán de controlar la población china le permitía que pudieran tener un solo hijo los chinos y las chinas, los matrimonios chinos, pero tenía que ser varón. Y tuvieron durante el reinado y el gobierno de Mao Zedong, el gobierno ordenó que cada vez que naciera una hembra, una fémina, la mataran. Y por eso los chinos tienen un problema. Los chinos están buscando esposas por el mundo entero porque Mao Zedong mató más de una generación. El tiempo que estuvo puede ser como cada generación es 40 años, pero mató millones de niñas. Cuando se dieron cuenta que no tenían para reproducir más chinos, entonces empezaron a buscar por el mundo y empezaron a permitir que tuvieran 2 niños, un niño, y si nacía niña no la mataban, pero ya el daño está hecho. Las Naciones Unidas usa el aborto, la matanza, el asesinato de los niños y niñas por nacer o habiendo nacido como un método de control de la población mundial. Eso es una de las cosas que usa. Entonces promueve el lesbianismo y promueve el homosexualismo. Y ahora, después de haber científicamente denegado y rechazado los transgéneros, todo eso que reduce la normalidad, porque aunque digan lo que digan, ¿sabes lo que hacen las lesbianas? Cuando quieren tenerlo, se buscan un macho que las embarace y luego se quedan con el bebé. Pero eso afecta a la población mundial en un sentido de que 2 lesbianas no pueden tener bebé a menos que no sea que un hombre las embarace o la hagan artificialmente. Lo otro es que 2 machos no pueden hacerlo. Entonces busca una mujer que como hizo Ricky Martin, que alquiló un vientre y entonces después esos niños pasaron a ser sus hijos. Eso es ficticio. Y todo eso es la política, el aborto, el homosexualismo, la pedofilia, todo esto que destruye el curso natural de la raza humana, como lo hizo Dios, o varón y hembra los creó, o la naturalidad de que los niños sean niños y las niñas sean niñas, y que no exista la pedofilia y no exista el tráfico humano. Pues todo eso detiene la naturalidad del crecimiento poblacional mundial, pero especialmente el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, los transgéneros, toda esa aberración está apoyada por las Naciones Unidas bajo un concepto de la nueva orden mundial del anticristo que está en la tierra, pero hasta que la iglesia, como dice Pablo, no se levante y se vaya, no puede manifestarse. Pero su gobierno ya está organizado. Entonces, eso es el control de la población. Es un problema. Puerto Rico. O sea, toda esa creación de esa idea de controlar la población, y se llegó al punto de que Puerto Rico está bien debajo. Ahí creo que la isla de Vieques y Culebra, hace tiempo que no se sabe cuándo fue la última vez. Puede ser que haya sido poco, pero la población de esos municipios bajó porque dejaron las mujeres con los anticonceptivos y la cuestión del aborto y todas estas cosas. Digo que ha sido un plan satánico. Y las Naciones Unidas y la Unión Europea y las fuerzas de la nueva orden mundial y Hollywood y los medios de comunicación que controlan las noticias como CNN, NBC, CBS, ABC, Euronews, Radio España, yo no sé qué, todo eso, y Hollywood,
Ahora con esto de Facebook, de esto de lo que es todos los sistemas que hay, TikTok, yo no sé cuántas boberías de esa. El asunto es que ha sido la preparación para un gobierno que está el mundo pidiendo un libertador, una persona que traiga la paz, y va a ser lo que el engaño del anticristo, el falso Mesías. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto, hermano? Estamos viviendo en ese tiempo. La iglesia es la única esperanza que le queda al mundo, de la cual dice Jesús, hablando en Mateo, en Cesarea de Filipo, le dice a Pedro, tú eres hablando en griego, usando la palabra de piedra griego, tú eres una piedra pequeña. Pero hacía minutos que Pedro le había revelado Dios que Jesús era el Mesías, que Jesús era la revelación eterna, era Dios, todos los atributos de Dios. Entonces, cuando le revela eso y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios, tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres el Salvador del mundo. Entonces, Jesús le responde a Pedro en Cesarea de Filipo y le dice claramente, dice, y tú eres Pedro, tú eres un ser humano, tú eres un imperfecto, tú eres un pecador que necesita salvación, tú eres débil, pero sobre la roca. Entonces ahí difiere del nombre Pedro como sino una piedra pequeña, y pone entonces la verdad de su divinidad y lo presenta como el divino, como el eterno, y dice, y sobre mi persona, sobre mi deidad, sobre mi omnipotencia, sobre mi divinidad, edificaré mi iglesia. Y no está hablando de los templos, está hablando de los convertidos. La iglesia somos tú y yo, los lavados con la sangre del Cordero. Tú te conviertes hoy. Tú te arrepientes de tu pecado, vienes a Cristo hoy, tú vienes y eres transformado y eres una nueva criatura, 2 Corintios 5, 17. Ahora, Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y es esa la que está impidiendo que el anticristo se manifieste. Una vez que la iglesia sea arrebatada, por eso hay tanta guerra combatiendo y doctrinas falsas y predicaciones de herejes. No, por eso es la importancia del arrebatamiento de la iglesia. Esa está la parábola de las 10 vírgenes, aquella iglesia que se preparó y aquel pueblo que no se preparó. Es hablando que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como ladrón en la noche vendrá. Y entonces sonará la trompeta con voz y aclamación de arcángel. Y entonces seremos arrebatados a las nubes, estaremos para siempre con el Señor, empezando con los 7 años de la gran tribulación, porque dice que habrá gran tribulación en la tierra. Pero tú y yo, si permanecemos fieles, si perseveramos en el camino, no soltamos la firmeza de nuestra salvación y la cuidamos con temor, cuando suene la trompeta, cuando con voz y aclamación Él llame a los muertos y todos los que han muerto en la fe, todos los que han muerto confesando a Cristo antes y durante y ahora en este tiempo antes de morir, seremos levantados en el aire y por 7 años, mientras este mundo está aquí atravesando lo peor que ha habido en la historia, y el anticristo está engañando a los judíos, a los musulmanes por los primeros 3 años y medio, hasta que se dan cuenta los judíos que es el falso Dios, que Cristo es el Mesías verdadero. Y luego en ese periodo final de los 3 años y medio, Zacarías dice que descenderá sobre el monte de los olivos, el monte se partirá y pintará sus manos. Y ellos le preguntan, ¿pero dónde cogiste esa señal, esa cicatriz? En la casa de mis hermanos. Y entonces acabará con el anticristo y acabará con el falso profeta y terminará con todos esos que estarán invadiendo Israel, porque es la ciudad sagrada y es donde se gobernará el mundo entero. Y por eso en este clamor estamos orando para que Dios fortalezca a Israel el 2 de septiembre. Desde la actividad, por unos cambios que ha habido, el programa oficial comienza a las 2 de la tarde. Antes de eso, originando la cadena del milagro a las 1 de la tarde, habrá un tiempo de adoración. Los muñequitos han cambiado un poquito, pero para mejor. Entonces, desde la 1 va a haber adoración, va a haber alabanza, va a haber entrevistas que se van a estar haciendo ante el público. Y ya a las 2 en punto
iniciará el gran día de clamor, conquistando la tierra prometida, que seremos vencedores. Y el título de El caballo de Troya. ¿Y cuál es el caballo de Troya? Es los elementos que no quieren que seamos conquistadores de la tierra, de las promesas de Dios. El mensaje es importante este año. Tenemos hombres de Dios, va a haber, hermano, va a haber ya todo el alabanza, va a haber un tiempo a la 1 de la tarde, arranca en vivo por radio y televisión, pero no el programa oficial. Momentos de adoración, música, cántico, alabanza, oración, la gente adorando, para que a las 2 en punto, cuando inicie el programa con los himnos nacionales, y entonces la presentación, la bienvenida que la va a estar dando el presidente de Puerto Rico de la Iglesia de Dios Pentecostal, y iniciemos el programa, y lo que viene bajando, hombres de Dios, mujeres de Dios, orando, clamor, una que otra cántico, pero más que ya toda la adoración habrá estado preparada en esa hora, ante preludio, como cambio de última hora, que cosas que Dios hace, pero va a haber clamor tras clamor, y en preludio algún momento de adoración, pero clamor tras clamor, y vamos a estar hombres y mujeres de Dios. La hermana, la viuda del hombre de Dios, del patriarca Mauricio Guidini, va a estar haciendo un clamor con todo por la amenaza que hay contra la familia en este tiempo. Y entonces tenemos hombres de Dios, tenemos gente, hasta misioneros. Mi hijo, junto con Clemente, Iván, el chef, que brega con los niños, pues va a estar al lado de mi hijo, y Jorge Isaac va a estar haciendo un clamor por la juventud juntos, rodeado de unos 2 o 3 niños. Y va a ser un momento histórico, es la primera vez que va a participar en algo, pero van a orar por los niños. Entonces van a haber momentos donde se va a orar por el sufrimiento de las mujeres, se va a adorar, pero la adoración, preludio, va a ser a la 1 y pico de la tarde, un momento de entrevistas y todo, y a las 2 en punto comienza el programa. Y ya, yo me imagino por ahí a las 3:30, algo por ahí, empiezo yo a predicar. Y debido a cambios que han tenido que haber, pues la transmisión, tuvimos una reunión tremenda ayer, la transmisión de televisión terminará, algunas emisoras de radio se quedarán o lo que sea, pero la transmisión terminará a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estamos clamando, y si debemos quedarnos orando y clamando, y se mueve Dios, porque estoy orando por salvación, estoy orando por redención, estoy pidiéndole a Dios que se convierte, traiga gente que descarriada, traiga a sus hijos descarriados, venga usted, traiga las guaguas llenas de inconversos. Esto es el fin que viene, y esto es lo que el Señor dijo. Allí en esas escalinatas norte vamos a decidir el futuro y el destino de Puerto Rico. Vamos a orar para que Dios traiga la solución a Venezuela. Vamos a clamar por que Dios le dé la victoria a Israel, y que sus enemigos sean detenidos, se conviertan, se aparten o sean dispersados por las manos de Dios. Vamos a orar para que en este año la alianza satánica, que ya se está descubriendo su interés con el marxismo, con el ateísmo, con todo lo que es antidios, con Sodoma y Gomorra, no triunfe, pero que de lo que existe como política tengamos discernimiento, tengamos conocimiento, y escogemos lo que Dios nos indique. Hay hombres justos que tienen obras de impíos, impíos que tienen obras de justos. Que entre todo eso nosotros pongamos legisladores y legisladoras que no estén entregados a la hipocresía, que no sean simplemente una gente que llamándose cristianos llegaron allí para ocupar un puesto. No, que si son cristianos sean verdaderos, pero que también sepamos que a veces Dios dice lo vil del mundo, escogido para avergonzar a los sabios de esta tierra, pues personas de los 3 partidos existentes. Sabemos que el cuarta alternativa es la alianza satánica, que ya se demostró que tiene tentáculos del marxismo hasta en Estados Unidos, y que están recibiendo apoyo de todos los enemigos de la democracia y del cristianismo y de la familia y de lo que es la familia cristiana y la verdad
del cristianismo auténtico, que no es una religión. Y tú tienes que estar allí. Nos esperan momentos climáticos, momentos caóticos, nos esperan momentos difíciles. Viene de camino una nube oscura, viene de camino una nube manifestada hace años en una naturaleza rebelde. La tierra se espera que tiemble y haga destrozos. Hay momentos de amenazas económicas. Me sorprendió que estos días que una persona me escribió y me dijo, yo estaba presente hace 10 años, usted habló y Dios le reveló que había una crisis de electricidad que venía por Puerto Rico y que Puerto Rico iba a estar peor que la República Dominicana. La República Dominicana ha ido saliendo de su crisis, pero esa persona escribió y lo está pasando por todos lados. Yo he estado presente cuando Dios habló que venía una crisis económica. Dios nos va a revelar lo mejor que debemos escoger. Dios nos va a guiar a un destino conforme a su voluntad. Vamos a orar para que Dios nos libre de lo peor y que si la tierra va a temblar, Dios haga un milagro y la destrucción que viene no sea lo peor. Abashaya, que nos prepare para no permitir que se infiltren en las legislaturas municipales, como pasó en Manhattan en 1980, en la ciudad de Nueva York, que se tomaron y ahora es un antro de una locura de inmigrantes, que algunos son gente buena, pero que han destruido la ciudad, han destruido la economía. El diablo se ha metido por todos lados en esa ciudad porque no escogieron bien los diputados municipales. Hay que escoger todo lo mejor. Y a veces, todo lo que brilla no es oro. A veces Dios usa a un Ciro que era un impío, para 150 años después de eso, salir del cautiverio y mandar a Esdras a reconstruir lo que era la adoración en Jerusalén. Usted ore, la iglesia no tiene partido político, pero de esos que están, escoger lo mejor. Y lo mejor puede ser porque el diablo se transfigura en la luz. Hay gente que se dice ser cristianos hasta que llegan allí. Pues necesitamos gente que si llega allí, sea porque Dios los mandó y no se transformen después en lo que decían que no eran y terminan siendo lo mismo. Y hay ese, recuérdense a Ciro, recuérdense a Darío, recuérdense a Artajerjes. Entonces siga por ahí para abajo. Siga por ahí para abajo. Gente, recuérdense hasta Rahab, que fue utilizada y se convirtió, pero fue utilizada en un momento. O sea, Dios tenemos que orar, decir, Señor, ¿por quién voto? Por este, y no dejarnos ir por la apariencia, pero sí buscar, como ya sabemos que la alianza está vinculada al comunismo, al marxismo, está vinculada, aunque han infiltrado unas gotitas de supuesta imparcialidad, pero es embuste, es un engaño. Vienen a tomar el poder porque Puerto Rico es la corona la joya de la corona. Si Puerto Rico se sigue hundiendo en Sodoma y Gomorra, si Puerto Rico se sigue hundiendo y un gobierno totalmente marxista, socialista, de una república de gente que no creen en la fe, que son amigos de Sodoma y Gomorra, entonces todo el Caribe se va. Si Dios no hace un milagro en Estados Unidos, lo que va a venir contra la iglesia y lo que va a venir contra esa nación es horrible. Estamos luchando para que no haya un derramamiento de sangre en Venezuela. Yo sé que si oramos este día, millones en el mundo, Dios esbaratará toda obra satánica y Venezuela entrará en un receso, en una reconciliación. Y Dios le dará la oportunidad de restaurarse. Pero somos la iglesia, tú y yo, allí en ese Capitolio. El programa oficial empieza a las 2, pero si tú vienes a la 1:30, pues ya estás ahí en el público, estás adorando, porque lo que tenemos es una antesala de 50 minutos, casi una hora, de oración, de clamor, del pueblo adorando, preparando el ambiente para que cuando a las 2 en punto arranque la batalla final, la batalla grande que se va a pelear, el pueblo esté preparado. No te quedes en tu casa, faltan días y horas. No te quedes en tu casa, no te dejes desanimar. No, este no es un clamor más. Si Cristo viene y no detenemos
las nubes de oscuridad y destrucción que se avecinan, no se sabe cuándo se pueda hacer otro evento de clamor como el que se va a hacer este año. Esta será la última oportunidad para muchas áreas del mundo. Para Venezuela, que estarán millones oyendo y viendo lo que pasará allí. Para Estados Unidos, donde ahora mismo hay unas elecciones donde en lo que se llama los demoniocráticos, demócratas, Dios me reveló que la pareja que está, la señora esta que Harris y el señor Taylor y todo, esta pareja que quieren el poder, Dios me dio una revelación que son Acab y Jezabel. Se está peleando por la lucha entera de Estados Unidos. Se está luchando por la paz en Venezuela. Se está luchando para que Dios detenga toda esta destrucción de nuestra juventud. Ya se han declarado. La señora Harris y el señor que la acompaña son enemigos de la vida. Aún el presidente saliente Biden tiene la medalla de ser el proclamador, el criminal de asesinar niños, proclamándolo, y entre todos ellos están proclamando con la dirección. No es que lo han matado con la mano, lo han matado apoyando toda esta transvestía, toda esta locura de los transgéneros, de las operaciones a los niños, a las niñas, transformando, haciendo una locura, destruyendo la niñez, entregado a sindicatos de maestros en Estados Unidos que están entregados al mismo diablo con todo esto. Es una lucha, hermano. Si usted no está oyendo en Estados Unidos, usted tiene que orar, tiene que salir a votar. Y posiblemente, hermano, si esa gente no son derrotados, los próximos años serán difíciles para la nación. Muy difíciles para la persecución de la iglesia. ¿Sabe lo que están planeando? Ya la señora Harris esta dijo que, y lo oí yo hace años, de llegar ella va a empezar a legalizar la prostitución. Es decir, que no va a terminarse el tráfico humano, va a crecer. Eso ha dicho, van a legalizar la droga como nunca antes, buscando dinero, buscando apoyo. Van a legalizar toda la inmoralidad sexual a vida y por haber. Hay 200,000 niños desaparecidos en toda esta locura de la frontera. No se saben si ya los han matado, si los han vendido al tráfico humano. 200,000 niños inmigrantes que los soltaron bajo el mandato de este hombre Biden, que ya el juicio de Dios empezó sacándole de carrera, pero Dios no ha terminado con él. Y su discípula. Y el otro que anda con ellos, que permitió que en el estado donde está, durante aquella revuelta de George Floyd, pagaran hasta la fianza de los que estaban quemando y destruyendo la ciudad y matando y haciendo barbaridades. Ese es el individuo que está corriendo para vicepresidente. Y ahora vemos que el señor Trump, que es lo único que queda, que ya mucha gente está saliéndose del Partido Democrático, oremos que la mente de ese hombre se inunde de la oración, del poder de Dios, y que deje a un lado su soberbia y obedezca a Dios y que siga el plan de Dios. Y si es voluntad de Dios, ganará. Pero si el pueblo, óigame bien, no busca a Dios y rechazan a Dios, no estoy diciendo a Trump, rechazan a Dios y siguen caminando en las tinieblas, y la iglesia no se une a clamar a Dios, viene la destrucción de la niñez, la legalización constitucionalmente de matar millones de niños por nacer aún en el 9º mes. Y yo lo he explicado aquí. La decisión de Roe versus Wade nunca aprobó el aborto ni lo desaprobó. Lo que hizo fue que le dio la oportunidad al pueblo a decidir en las urnas si quieren abolirlo, si quieren controlarlo. Pero lo que planea esta pareja que está corriendo para la presidencia de momento, que salió aparentemente de la nada, es que van a elevar a rango constitucional, porque usan la palabra los derechos reproductivos, son los derechos de matar. Esa convención que acaban de traer, y tengo que decirlo, abuelía muerte, un camión
durante toda la convención, día y noche, cometiendo abortos, matando niños frente a la misma convención. Y todo es la grandeza. El derecho reproductivo, eso es mentira. El derecho a matar niños, a exterminar el futuro del que podía ser un científico que cura el cáncer y yo no sé qué. Hermanos, por favor, si no está de acuerdo conmigo, ore. Pero déjeme hablar, advertirle la importancia de este día. Estamos ahora, de que usted no se quede en su casa. Y si usted tiene una razón, enfermo, lo que sea, no, pues, anciano, no puede venir, lo va a ver por la cadena del Milagro, por otra, el Triunfo, esto y aquello. La transmisión empieza en la cadena del Milagro a la 1, que es la hora de oración, y a las 2 en punto empieza la cadena mundial y el programa oficial. No se quede en su casa. Si la gente puede salir a oír a políticos por miles en Estados Unidos, sean los que sean, ¿por qué la iglesia tiene que en un momento cuando se va a luchar por el futuro de nuestros niños, cuando se va a luchar por la paz en un sitio como Venezuela y darle una palabra profética al país? Salga de su casa, por favor. Quedan días nada más. Pocos días. Y a medida que se va acercando esto, si el sábado usted desea por la noche ir un rato a orar allí, va a orar y prepara el ambiente el domingo en la noche también. Pero la actividad es el lunes. La adoración empieza en eso de la 1, entrevistas que van a haber. A las 2 en punto empieza todo el programa y va a haber mucho más clamor y mucho más humillación y mucho más gemir que ningún otro clamor. O sea, ya a las 5 de la tarde terminan las transmisiones. Si el pueblo quiere quedarse y hay un movimiento, yo espero que se conviertan almas, yo espero que se salvan personas, que Dios eche fuera demonios, que Dios controle el temperatura y todo el ambiente frente al Capitolio. Y ustedes oren para que aparezcan personas que puedan auspiciar los gastos de esto, que la gente Dios los toque y no nos quede que podamos decir que antes del final del mes de septiembre no se debe un centavo, son miles y miles de dólares. Si usted siente enviar una ofrenda en cheques o giros postales voluntarios, lo que usted le ponga a Dios en su corazón, a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. También por ATH Móvil busca la sección de negocios, Clamor a Dios, y eso va a la cooperativa de los hermanos donde está la cuenta nuestra. Sobre todo la oración. También les recuerdo que van a haber ujieres identificados, van a haber sobres especiales que si usted se los lleva y quiere enviar una ofrenda, no tiene que ponerle sello, nosotros pagamos el franqueo. Va a haber una mesa con las tazas conmemorativas de hay solo 500 tazas y se esperan miles de personas. Usted da una ofrenda de $20 o más, lo que usted puede decir, puede dar más, allí lo van a una mesa con esas tazas y otras cosas más que son conmemorativas del Día del Clamor, y va a tener un banner grande de la mesa donde dice Clamor a Dios y todo eso. Yo espero que usted llegue temprano. Le estoy diciendo, no se puede repartir literatura ni buena ni mala para evitar la mala. No se puede, menos políticamente, ningún partido está permitido a repartir literatura allí. Ni aún literatura buena para evitar la mala. Ahí lo que se va a hablar es el mensaje y escuchar la palabra y meterse con Dios a pelear con los demonios, a pelear por el futuro de Puerto Rico, el futuro de nuestros hijos en la escuela. Que el gobierno que venga aquí sepa que no vamos a permitirle que nos indoctrinen nuestros hijos. No enviamos a nuestros hijos a la escuela para que le metan testosterona a las muchachas y le metan hormonas a los varones, o los castren, o les hagan operaciones, o les infiltren la basura que está viniendo de toda Europa y de Estados Unidos, y no solamente de Europa y Estados Unidos, que está viniendo de los países llamados
tercer mundo, del tercer demonio, de la izquierda más demoníaca del mundo. Es una unión satánica para destruir nuestra niñez. Nos vemos en clamor. Que Dios le bendiga y sobre todo ore por todos nosotros, por mi familia, por los que estamos trabajando. Gracias a Dios, Maribel salió del hospital, tuvimos una reunión, tuvo Kimi está trabajando fuertemente, supervisando todo. Maribel ha hecho también su trabajo como coordinadora. Kimi está haciendo una labor especial, unidos, todos somos uno. Mi esposa, todos. Sí, Dios le bendiga grandemente. Quedan pocas horas. Dios les bendiga. Nos vemos en clamor. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que